Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a la segunda jornada del ciclo de conferencias virtuales que dimos en llamar Hablemos de Familia, organizado por el Ateneo de Cultura en conjunto con el Centro Universitario Bulevares y el Centro Cultural Rivera, y con el apoyo de los clubes de niñas y niños Jacarandá y Yacaré, todos de la ciudad de Santa Fe, República Argentina. La duración de la disertación de hoy será de aproximadamente 50 minutos, dejando la última media hora para contestar a las preguntas que nos vayan haciendo llegar a través del icono de preguntas y respuestas, ubicado al pie de la pantalla de Zoom. Antes de presentar a la panelista de hoy, vamos a agradecer a los auspiciantes que hacen posible este ciclo. Capital Constructora, sociedad anónima de la ciudad de Santa Fe, y que desarrolla obras privadas y públicas en toda la región centro de nuestro país. Sanatorio Santa Fe, entidad líder en la atención de la salud en Santa Fe y zona de influencia. Red Sport, empresa dedicada a la distribución comercial de indumentaria deportiva a través de sus tiendas ubicadas en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. García Hermanos Agroindustrial, para su marca Tregar, una gran empresa láctea de la región. Y UNICEM, empresa líder en emergencias médicas en Santa Fe. Ahora sí damos comienzo a la jornada de hoy titulada Hablemos de Bullying. Y para ello tenemos el gusto de presentar a quien nos acompaña hoy desde la ciudad de Salta, en la República Argentina, Manuela Caminal. Manuela es casada y madre de 6 hijos. Es licenciada en Psicología por la Universidad Católica Argentina. Actualmente trabaja para los colegios ABDES, brindando contenido para los programas de acompañamiento del área familia y educación. En la clínica se especializa en orientación familiar y adolescencia. Está certificada en disciplina positiva para las familias y brinda talleres para padres y educadores. Bienvenida, Manuela. Tienes la palabra. Muchas gracias, Florencia. Muchas gracias, Luis. Bueno, Federico, por este espacio, sobre todo de compartida con otras familias, tan enriquecedor y tan necesario hoy y siempre, ¿no? Bueno, un poquito la idea de este encuentro va a ser poder dar unas pinceladas sobre qué es lo que entendemos de bullying, así que para poder ordenarlo, y sobre todo a mí también me va a ayudar y a ustedes para que puedan estar un poco más atentos en este encuentro, voy a compartirles la presentación, así podemos hacerlo más llevadero. Y para entender un poquito qué es esto del bullying, que muchas veces tanto escuchamos y que en este tiempo tal vez lo hemos escuchado un poquito más, es ¿qué entendemos por bullying? Ya un psicólogo noruego hizo como esta pequeña definición, no me quiero extender demasiado en esto, pero me parece que es importante a medida que vayamos, que vaya contando un poquito sobre este tema, vamos a poder profundizar sobre cada uno de estos elementos que está acá en esta pequeña definición. Hablamos de bullying cuando existe un acoso de un individuo o grupo de individuos, es expuesto repetidamente a acciones negativas por parte de un sujeto o por parte de un grupo. Y generalmente el sujeto acosado, ¿no?, tiene menos fuerza o es más débil que el agresor. Ahora bien, esto porque... Ahí me fui un poquitito. Acá hay 3 factores que son importantes distinguir. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos tomar bullying por algo que no es, ¿no? No todo es bullying, y a veces habrá situaciones que son propiamente de bullying que no las estamos tomando como si lo fuera, y la manera de intervenir y de acompañar ante esta conflictiva tiene una manera de una determinada manera para realmente sea efectivo ese acompañamiento, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con esto de intención de daño? La persona que está
generando este tipo de agresiones, es consciente del daño que está causando, ¿sí? O sea, sabe que esa persona no la está pasando bien, ¿sí? Por otro lado, el daño ocasionado es persistente en el tiempo. Con respecto a la intención de daño, puede ser físico, ¿no? Puede ser emocional, puede ser moral, ¿no? Por diferentes razones hay una intención de dañar a esa otra persona. Otro de los factores para que sea bullying, el daño ocasionado tiene que ser persistente. Y esto es importante porque cuando hablamos de una situación de que hubo una pelea, una discusión o un momento tenso dentro del aula o fuera del aula, ¿no? Podemos hablar más propiamente de un conflicto, ¿sí? Porque esto se dio de una manera aislada en una situación, en un momento concreto. Por eso es que el daño ocasionado tiene que ser persistente y sostenido en el tiempo. Y esto también, a veces hay que hacer estas pequeñas salvedades. No es lo mismo, siempre teniendo en cuenta la individualidad y la particularidad de cada niño o de cada joven. No es lo mismo, tal vez, haber sufrido bullying durante una semana o durante un periodo escolar de vacaciones de invierno o de verano, que sufrirlo durante todo un año o durante todo un ciclo escolar, ¿no? Entonces estas pequeñas diferencias también hacen a la manera de proceder en cómo trabajar con estas problemáticas. Y tiene que haber, este sería como el tercer factor, una diferencia de poder, ¿no? La persona se siente en desventaja, ya sea por estatus, por altura, porque se siente que es inferior, que no se puede defender, sea cual sea la razón, ¿no? Porque a veces podemos inclusive ver en un chico que sea muy, muy grande, muy alto, igualmente puede estar sufriendo una situación de bullying y uno podría pensar, bueno, pero es más grande, es más alto, pero igual así la situación de desventaja está por otros aspectos o por otros factores. Acá también me quiero detener un poquitito en esto del bullying versus broma, porque tenemos como un primer factor, que es esto de la broma, que muchas veces se da y es normal en niños, en jóvenes, inclusive en adultos, pero cómo hay que acompañar a los chicos en esto de qué es broma, ¿no? O sea, la broma podríamos llamarlo como ese primer alerta amarilla que nos puede dar índice o no de una posible situación de bullying. Es importante acompañar a nuestros hijos y educar en esto de que la broma es broma en la medida que sea algo divertido para todos. Cuando ya eso deja de ser divertido para el otro, ya no es una broma, sino que ya estamos en una situación un poquito más de falta de respeto, ¿no? Un poquito más sin ser bullying, por eso es que hacía estas tres distinciones, pero son como esas pequeñas alarmitas amarillas que sobre todo en ese ámbito más íntimo, familiar, que muchas veces se da entre hermanos, ¿no? Esto de la broma que sale. Bueno, qué importante es ir trabajando ya estas cosas y poder reconocer de que, bueno, tal vez esto ya no le parece tan gracioso a tu hermano, ya no le parece tan gracioso a tal persona. Y por otro lado, también son oportunidades las bromas para también fortalecerse, ¿no? Porque sabemos que vamos a tener bromas, de que va a haber bromas que nos van a caer, bromas que nos vamos a divertir y bromas que tal vez no nos caigan tan bien. Y qué importante también es trabajar en esto de la fortaleza y de ir preparando también a nuestros hijos para un montón de situaciones donde no van a estar cómodos, donde seguramente se sientan violentados de diferentes formas o incómodos. Entonces, desde este lugar también, ¿cómo podemos acompañar con respecto a la broma? Ahora bien, quiero poner un poquito en contexto, no me voy a detener en las estadísticas, si bien hay muchos estudios hoy sobre el tema de bullying. Y bueno, si bien Argentina acá, sé que Argentina en los últimos estudios ha aumentado el índice de bullying y ha como subido en los rankings, por así decirlo. Creo que es importante saber dónde estamos parados, ¿no? No por el número donde está Argentina, sino dónde estamos parados, de que realmente hoy es una situación donde se ha aumentado, los casos están en aumento y esto es una realidad. Si bien antes no se medían, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito cómo se tomaba el bullying antes no se medía, hoy hay un montón de factores que ayudan a poder evaluar, ¿no? Igualmente de una manera sesgada, porque pensemos que el bullying en general en muchos casos no son denunciados, no siempre se puede llegar a abordar bien la problemática, por lo tanto muchos casos tal vez no son reconocidos como bullying, pero qué importante es esto de contextualizar de que el bullying es una realidad que está y que tenemos hoy una gran responsabilidad, cada uno dentro de su ámbito familiar, para poder sentirnos responsables y poder acompañar a nuestros hijos en estas situaciones.
Los casos en Argentina van en aumento y en esto se han duplicado. Después de la pandemia también se ha notado que ha habido un incremento muy grande en lo que va de casos de bullying. Y son todas cosas que nos van, nada, poniendo en alerta, en alarma, de decir, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer hoy, como decía un poquito en su momento, dentro de nuestra realidad, dentro de nuestra familia, ¿no? Pero no podemos decir que el bullying es un tema solamente de niños, o esto de, bueno, que lo resuelvan entre ellos, porque como vimos en su momento, y voy a ir reiteradamente un poquito al inicio de estos 3 factores para que sea propiamente llamado bullying, sabemos que no es un caso de niños, sabemos que hay un índice muy alto, hay un estudio que salió hace relativamente poco, sobre, que lo hace justamente Bullying Sin Fronteras, que es la organización que trabaja mucho sobre esta problemática. 200.000 niños al año terminan en situaciones, ¿no? Que implican inclusive la muerte a raíz de esta problemática. Entonces es algo que está instaurado en nuestra sociedad y que debemos, ¿no? Hoy que se genere este espacio para poder conversar, creo que ya es muy valioso. Y algo que también quiero resaltar es que claramente no cualquier chico, en su momento había habido una noticia a principio de año sobre un chico que se quitó la vida a raíz de una situación de bullying. No cualquier chico llega a una situación así, por supuesto, son varios factores y ahora vamos a ir adentrándonos un poquito más cuáles son los factores de riesgo y demás, pero no es tan sencillo, ¿no? O sea, llegar a una situación tan compleja como la que decidió este chico y como tantos otros que han sido de público conocimiento. Pero es esto de saber de que no es un tema de niños y como adultos debemos acompañar. Ante la pregunta, bueno, antes también existía, yo también como profesional muchas veces, me toca trabajar con jóvenes, con niños, con padres, y uno a veces también escucha esto, bueno, antes también existía, ¿no? Y había que bancársela, o había que bueno, que defenderse, ¿sí? Bueno, eso está claro de que claramente también hace un tiempo existían situaciones de violencia y seguramente habrán sido bullying, ¿no? En su momento no se habrá tenido ese nombre, hoy lo conocemos con este nombre, pero sí también es importante entender un poco el contexto en el cual se dan hoy las situaciones de bullying. Hoy la violencia es mucho más fuerte que lo que era hace un tiempo atrás, ¿sí? Hay un mayor acceso de la información, inclusive de cómo hacer daño, ¿no? Los chicos se encuentran en muchas situaciones mucho más solos, en esto de que tienen mucho acceso a la información, están muy conectados a las redes, a seguir, o inclusive esto de ver videos muy violentos. Tuve hace relativamente no tan poco de haber ido a un espacio de videojuegos, que hace mucho que no iba, y son estos públicos, no es que estos videojuegos que uno juega en redes, y realmente me impactó el nivel de violencia, ¿no? El nivel de violencia de los juegos, que si bien, como podíamos decir, estaban antes, pero hoy se ha acrecentado muchísimo. ¿Y esto qué es lo que va haciendo? Se va como adormeciendo nuestra conciencia. La del adulto, por un lado, porque bueno, también nos afecta, pero los niños que todavía no tienen un montón de habilidades y de capacidades, es como que van naturalizando un montón de conversaciones, modos de actuar, modos de tratar a los demás, ¿no? Esta inmediatez, ¿no? Como que todo lo conseguimos ahora. A mí en su momento me había llamado, lo cuento a veces también en los encuentros con padres, pero a mí yo no lo descubrí hace mucho esto del WhatsApp, que puedes hablar acá a 2.1 o 2. ¿No? Esta rapidez. Bueno, pensemos que a nosotros nos llegó esta rapidez siendo adultos. Bueno, nuestros hijos vienen con esta rapidez sin tener la madurez suficiente para poder gestionar. Entonces, todo esto, ¿qué es lo que hace en su cerebro? Lo hace mucho más impulsivo y mucho menos reflexivo. Entonces, cualquier situación de violencia es mucho más fácil caer que en otro momento, donde tal vez había un entorno un poco más de, bueno, esto no, esto sí, con más claridad. Padres más ansiosos y estresados también, tenemos que reconocer un poco que estamos a veces corriendo, a veces sin tiempo de dedicarnos a lo importante, de poder dedicarle ese espacio a cada hijo o al hijo que tenemos, ¿no? O al alumno que lo necesita, y esta falta de vínculos profundos. Esto es algo que hoy se ve, ¿no? Y que también nos pasa como que a veces pretendemos educar muy por arriba. ¿Y a qué me refiero a esto?
esto, de que a veces estamos gestionando mucho, estamos gestionando la llevada, la traída, el pool, el almuerzo, lo que va a comer, lo que no va a comer, si va a ir al cumpleaños, si no va a ir al cumpleaños, si tengo el regalito, que son todas cosas necesarias, pero a veces nos quedamos mucho en el gestionar y poco en el profundizar, ¿no? Que hoy es tan necesario para que esto no nos pase por encima. Y esto les pasa también a los jóvenes, a los adolescentes, ¿no? Pasan más conversando en lo que van a hacer, ¿no? Que en sus chats, inclusive, sus conversaciones están todo el tiempo en lo que van a hacer y poco en lo que están haciendo, en el estar, ¿no? En este tiempo presente que es el que tenemos, y que también a veces choca, ¿no? En este tiempo del adulto que tiene lo que tiene por hacer, lo que no hizo, y bueno, y el tiempo de ahora que me queda es muy fugaz. Bueno, pensemos esto en los niños, cómo también afecta este grado de violencia que se ve impactado de diferentes aspectos, ¿no? En las publicidades. Bueno, si uno empieza a prestar un poquito más de atención a las publicidades que salen, a las películas, la rapidez, la violencia, nos podemos dar cuenta de que ellos están acostumbrándose a vincularse de otro modo. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Claramente Dios cuenta con este tiempo que hoy tenemos y es el mejor para nosotros. En esto siempre hay que tener claro, ¿no? Ni cualquier pasado fue mejor, ni ¿no? Es el tiempo que tenemos para poder trabajar y poder atender a nuestros hijos, a nuestros alumnos. Bueno, a partir de nuestra realidad, de dónde estamos, ¿no? Santa Teresa lo decía muy claramente: si quieres cambiar el mundo, si quieres, ¿no?, la paz, ve a tu casa y ama a tu familia, ¿no? O sea, cómo necesitamos volver a las bases para que esto también poder combatirlo desde ahí, ¿no? Con esa abundancia de bien, con esa abundancia de cuidar nuestros vínculos, nuestra familia, nuestros hijos. Y si no surgen estos temas de conversación, porque a veces no salen, ¿no? El tema de la violencia o del bullying propiamente dicho, a veces surgen cuando ya pasó, ¿no? Bueno, a veces podrá ser necesario traerlos en temas de conversación, o por ahí preguntarle. Ahora más adelante también vamos a ver de cómo podemos acompañar mejor para generar estas conversaciones con nuestros hijos. La edad de inicio, esto también a veces es bueno aclararlo, ya a partir de los 5 años puede haber índices de cierta violencia muy clara, donde se puede dar una situación de bullying. Por eso qué importante ya desde esta edad es trabajar desde la prevención, ¿no? Educar lo socioemocional, educar las virtudes, ¿no? El que sepan esperar, el autocontrol, ¿no? Qué importante es nuestro ejemplo también en estas edades, en cómo tratamos también a los demás. Ya desde esta edad trabajar la espera, ¿no? Que sabemos que todo el cerebro necesita, ¿no?, que crezca toda su parte prefrontal, que tiene que ver con toda esta tolerancia a la espera, para poder también esperar y reflexionar ante algo que no me gusta, ¿no? Después, cuando no estamos trabajando en la espera, en la paciencia, es mucho más fácil que un adolescente el día de mañana tenga una reacción mucho más impulsiva ante algo que no le guste y que pueda terminar en una situación muy complicada, por no haber, ¿no?, prevenido y haber trabajado desde niños. A veces llegamos tarde a estos casos. 7 años ya empieza a haber indicios, podríamos decir, empiezan un poquito más estas rivalidades, por ahí, bueno, el tema del fútbol a veces genera en los varones un poquito esto de un lado o del otro, ¿no? Bueno, qué importante es esto de la flexibilidad, poder educar ya a nuestros hijos en el poder aceptar de que puede haber otros intereses distintos, y no por esto es mejor, peor, o es de tal forma porque no le gusta tal cosa, o porque es de tal partido, ¿no? Sin querer a veces estas conversaciones se empiezan a dar, y qué importante es que haya un adulto que pueda, ¿no? Porque se van a dar estas situaciones, es muy normal y muy esperable también en los niños, pero qué importante es que haya un adulto que vaya modelando, que vaya moderando todos estos impulsos muy naturales en los niños. Y ya dentro de los 11, 16 años hay un mayor riesgo, ¿no? Ya empieza a haber una identidad mucho más clara de grupos de pertenencia, de esto de excluir o incluir, ¿no? Como que es una etapa muy linda. Claramente cada etapa tiene su desafío, pero cada etapa también tenemos que ver de cómo poder acompañar en este caso concreto para poder prevenir situaciones de bullying, ¿no? Factores de riesgo. Acá
un poquito, si bien están acá en la lista, por ahí me voy a detener más en alguno, esto del temperamento y la manera de ser, ¿no? El temperamento es eso que heredamos. Bueno, hay chicos que tienden a ser más sensibles, más introvertidos, inclusive hay otros niños que tienden a ser más violentos o más impulsivos, podría ser la palabra, ¿no? Entonces hay condiciones que ya vienen, ¿no?, con su ADN. Después uno tendrá que ir moldeando ese carácter, ir pudiendo educar en virtudes especialmente y poder acompañar según el temperamento de nuestro hijo, de nuestro alumno, pero bueno, tener en cuenta eso del temperamento, ¿no? No todos los niños que sufren bullying lo manifiestan, primero porque sabemos que en general tiene esta característica de que se vive en soledad, de que hay mucho miedo y hay tristeza, ¿no? Entonces, los niños también lo van a manifestar de diferentes maneras según esta manera de ser. No todos los chicos se van a expresar igual y lo van a sufrir, o sea, todos sufren, ¿no? Tanto el que acosa como el acosado están sufriendo. Entonces, ¿cómo podemos acompañar este sufrimiento? El contexto y el grupo también es muy importante, porque el bullying, para que haya, también lo voy a resaltar un poquito más adelante, también se nutre de un grupo que favorece a veces este tipo de situaciones y a veces las minimiza, ¿no? Entonces, cuando trabajamos y vemos situaciones de bullying, es muy importante trabajar con el grupo, no solamente con la víctima y el agresor, ¿no?, sino trabajar en grupo, con el grupo. La falta de habilidades emocionales, ¿a qué me refería esto? De que por ahí hay veces que un contexto propiamente del grupo de grado puede fomentar una situación de bullying que tal vez en otro contexto no se daría, ¿sí? Falta de habilidades, o inclusive, perdón, con esto ese chico puede ser muy agresivo en ese contexto y en otro no, ¿sí? Porque tiene que ver con este contexto que a veces se da para que haya este tipo de violencia. Hay una falta de habilidades emocionales y o cognitivas, ¿no? Sentimiento de culpa, y acá vuelvo un poquito a resaltar con todos estos factores. Estos son algunos que se pueden dar, ¿no? Ni se tienen que dar todos, ¿no? Todo lo que en estas problemáticas hay multicausas, no hay una sola, entonces es importante poder ser, ¿no?, en esto, trabajar de manera muy personalizada, no podemos generalizar. Cada caso habrá que ver cómo se acompaña y cómo se trabaja, pero sí se van notando estas pequeñas características que a veces se repiten. Hay baja autoestima, ¿no? Por eso es que importante es como padres poder ayudar también en esto de poder ver esas fortalezas de este chico, ¿no? A veces nos quedamos mucho en esas cosas que le cuestan o en esas cosas negativas, y hay chicos que necesitan que los ayudemos un poquito más. Y esto de la escasa socialización, que muchas veces se debe a veces a falta de habilidades, a veces se debe a que tiene que ver con su temperamento y no es un chico tan sociable. Entonces, bueno, ¿cómo acompañamos a este chico? No va a ser el que va a tener 1.000.000 de amigos y no podemos presionarlo para eso, pero bueno, ¿cómo ayudarlo en su individualidad a que esa escasa socialización no sea un factor que lo limite, sino que de a poquito poder también ir ganando espacio dentro de su lugar de grupo? Falta de supervisión, esto es algo que se suele dar también, o falta del acompañamiento adulto, porque bueno, como decía, y nos puede pasar a cualquiera, ¿no? A veces en esto gestionar, o nos podemos sorprender de que, ¿no?, de que seamos nosotros lo que le pasa, ¿no? Pero porque a veces falta esta supervisión, esta disponibilidad adulta para poder acompañar esta problemática. Y a veces también se dan problemáticas familiar más internas, que hace que haya mucha más vulnerabilidad y más propenso a estas situaciones. La mayoría suele ocultarlo o vivirlo en soledad, a esta vivencia, ¿no? Entonces, es muy probable que no venga a contarnos de una, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo podemos ir descubrir nosotros de a poco y cómo podemos tener algunas señales. Y voy a volver a reiterar con esto. Esto puede deberse a otros factores, a otras problemáticas, ¿no? Pero como estamos hoy con el tema del bullying, se ha visto que esto también, cuando hay alguna situación de bullying, se ven, ¿no? Esto de que llora más de lo habitual, ¿no? Hay mayor sensibilidad, se encuentran más irritables, como decíamos al principio, depende del temperamento del niño, ¿no? O sea, uno puede pensar que un chiquito que sufre bullying va a estar llorando todo el día en su cama, no va a querer salir. No necesariamente, puede estar mucho más irritable. Uno nota un cambio en su carácter, en su temperamento, que le llama la atención.
empiezan con dolores de panza mucho más recurrentes, ¿no? Así también como dolores de cabeza, no quiere ir al colegio. A veces también esto hay que hacer la salvedad, a veces no quieren ir al colegio por cualquier otra situación que no tenga que ver con esto, pero nos puede, también uno va sumando y puede, al menos es como para estar más atentos, ¿no? No quiere decir que haya una situación propiamente de bullying. Falta o poco apetito, o a veces al revés, ¿no? Una ansiedad que hace que coman de más, ¿no? Y que no se puedan regular, este estrés, angustia, vuelve con elementos rotos del colegio, este también puede ser un indicador, ¿no? Como que, ¿no? Distinto es que pierda la goma, o que el chico no, pero vuelve con elementos rotos, o que pierde todo el tiempo cosas dentro del colegio, y que no vuelven. Bueno, vamos sumando cositas que el chico, cuando esto lo esté pasando, lo va a manifestar, porque va a haber un malestar. El tema es cómo lo van a manifestar. No lo va a manifestar tal vez de la forma que nosotros esperamos, mamá me está pasando esto, estoy sufriendo esto, sino que se va a manifestar según las habilidades que tenga o según la edad, de diferentes maneras. Ahora, ¿cómo acompañar desde el cole, ¿no? Porque a veces también es importante, si en este caso haya docentes, y también está bueno como padre saber cómo puede acompañar mejor un colegio. Primero es esto de si hay una sospecha, empezar a investigar, ¿no? Si uno tiene una sospecha de que hay una situación, el colegio debería investigar, ¿no? No buscando culpables, sino ver realmente qué es lo que está pasando en el grupo. Y investigar, ¿no? Escuchar, comprender, en esto siempre es importante tomar a la víctima, si tenemos la posibilidad de ya ver qué es la persona que está sufriendo, porque hay algo que tenemos que resaltar: las situaciones de bullying en general no se dan delante del adulto, entonces se dan en lugares como el recreo, el baño, en el momento donde no está el docente en el aula, ¿no? Porque si habría un docente, habría alguien que pondría esto no. ¿No? Entonces, qué importante es que a veces me ha pasado con docentes tipo, pero yo nunca lo vi, no me hubiera dado cuenta. Bueno, tiene que ver con que en el fondo no se da justamente enfrente del adulto. Entonces esto de agarrar por separado a los participantes, ya sea tanto el agresor como la víctima, informar a las familias cuando uno ve una posible o situación concreta de bullying, buscar compañeros que apoyen a la víctima, ¿no? Qué importante es esto de fortalecer a el grupo, ¿no? Porque muchas veces los mismos alumnos, por miedo, se genera ese silencio, ¿no? Que en el fondo les parece que es injusto, no están de acuerdo, realmente les genera mucha angustia, pero no se animan a decirlo, y sabemos que grandes catástrofes han pasado en el mundo, no por tanto daño que ha hecho uno, sino por el silencio de otros tantos que no han denunciado o que no han dicho lo que veían. Entonces, qué importante también es educar a nuestros hijos, no tanto para que no sean los que hagan violencia o para sufrir bullying, sino también para, ante una posible situación de violencia, que ellos también tengan la valentía y el coraje de poder decirlo o poder frenarlo, ¿no? La unión hace a la fuerza, y esto es importante en todos los aspectos, que importante es acompañar también desde ese lugar. Trabajar con los espectadores y el público, como decía un poquito anterior. Si bien puede haber, yo acá dice sin espectadores no hay bullying, puede haber situaciones de bullying en lugares sin un espectador, pero en general el que genera la violencia necesita de alguien que lo fogonee, ¿no? O sea, el aplauso, o el que hace ese énfasis en esa situación violenta, ¿no? Entonces, qué importante es trabajar con este espectador y este público que muchas veces está de manera pasiva, pero de algún modo también forma parte de esta situación. Algo que resalto mucho es esto de que no buscamos culpables, sino responsables. Cuando nosotros estamos todo el tiempo con una mirada de culpables, hacemos que tanto el agresor como el agredido, porque decimos que el agredido se siente con baja autoestima, a veces pueden inclusive creer esto que les dicen. Entonces, si buscamos culpables, tenemos muchas más posibilidades de que nos mientan. Entonces, qué importante es buscar esto de la responsabilidad, de enfocarnos en soluciones, cómo podemos acompañar y cómo podemos ayudar ante esta problemática que está ocurriendo en el aula. Y fortalecer el sentimiento de pertenencia. ¿Y esto por qué? Porque en general, los niños y los adultos también buscamos pertenecer. Buscamos, esto ya lo decía un autor, Adler,
Rudolf Adler decía de que todos buscamos pertenecer a una familia en primer lugar, pertenecer a un grupo, y a veces esta forma de pertenecer, con tal de pertenecer, puede ser muy equivocada o muy dañina, ¿no? Podemos pertenecer de una manera muy positiva, podemos pertenecer de una manera muy negativa con tal de pertenecer. Entonces, tratar de buscar estos sentimientos de pertenencia a través de fortalecer el grupo, fortalecer al que en este caso está buscando una manera muy dañina de ser parte. Y por supuesto trabajar con las familias, ¿no? Ahora vamos a hacer, bueno, un poquito acá esto de la prevención. Porque a veces se hace difícil cuando ya estamos con una situación de bullying, como acompañar, por eso es que quería resaltar mucho la prevención, después vamos a ver también ante posibles situaciones, pero esto de la prevención es ver cómo ante esta problemática que sea en el aula, o poder trabajarla dentro del ámbito familiar, cómo podemos buscar que los chicos sean los que proponen las soluciones, ¿no? Que las propuestas vengan del niño, del joven, no del adulto, no que seamos nosotros. A veces estamos tan esto de que queremos dar solución, que queremos que el conflicto disminuya, que no los dejamos participar ante esta problemática en búsqueda de soluciones. Bueno, qué importante es esto, educando las competencias socioemocionales, pero si no lo vemos también como una oportunidad, más allá de la gravedad que sea después el caso, pero verlos también de cómo podemos acompañar en esta problemática a todo el grupo. Esto no es una guerra, ¿no? Yo a veces también lo resalto, porque a veces es muy difícil cuando hay tanto dolor, sobre todo cuando le toca que lo sufra un hijo, ¿no? Pero si caemos en esto de la guerra, en esto de devolvele, si te pegó, devolvele, ¿no? Como que a veces la violencia genera más violencia, entonces, o a veces este ejemplo de, bueno, el fuego no lo podemos apagar con fuego, el fuego se apaga con agua, entonces, qué importante es esto de prevenir con el diálogo, prevenir dando habilidades a nuestros hijos, y en esto sería trabajar en las virtudes. Y en esto de, vamos más al cuidarse que al defenderse. Ahora vamos a profundizar un poquito más. Ahora les quiero compartir este pequeño videíto de reflexión. Sus padres están destrozados. No quiere salir de casa, pero tampoco se atreve a decir que no ha sido. A Lucas, que por lo visto alguien lleva tiempo enviándole mensajes, llamándole gordo, cerdo y cosas así. Le van a cambiar de colegio. ¿No le van a hacer nada? Ese es el tema, que no saben quién es. El niño no para de decir que si se chiva le van a clavar la estrella en la garganta. ¿La estrella? ¿Qué estrella? Si alguna vez alguien te hace algo mal, prométeme que me lo vas a contar. Claro, papá. Sea lo que sea, aunque te amenace. Ya lo sé, pero no hace falta que me protejas. ¿No ves que yo soy el sheriff? Sus padres están destrozados. No quiere salir de casa, pero tampoco se... Bueno, acá este pequeño video más de reflexión, ¿no? Cuando uno a veces piensa y siempre está en esto, bueno, si a mi hijo lo agreden, bueno, el tema es qué pasaría si sería nuestro hijo el agresor, que por ahí uno nunca está preparado, o al menos esa primera sorpresa de que uno nunca lo esperaría, o no lo desearía. Ante todo, calma y ejemplo, ¿sí? Creo que en esto también hay que resaltar de que no es que hay chicos malos, si bien pueden hacer mucho daño, por supuesto, pero no ir enseguida a esa etiqueta de, ¿no?, qué malo, o esto de ya culpabilizar al chico, ¿no? Porque cuando hablamos de bullying se trata más bien de un fenómeno que se da dentro de un grupo, entonces va a haber que acompañar de una manera muy particular. Y vamos a los hechos, no a la persona, ¿no? Esto, como diríamos, se dice el pecado, no el pecador, o sea, como que vamos a la acción, ¿no? No juzgamos sus acciones, no a su persona, porque de esta manera también invalidamos a este niño que también está sufriendo, ¿no?, por diferentes causas. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? No hay una única manera de resolver esta problemática, y claramente que sería muy absurdo de mi parte pretender hacerlo, porque cada caso es una manera particular de trabajarla, pero sí
actuar de manera colaborativa. Vuelvo a resaltar de que esto no es una guerra, y de cómo podemos buscar ayuda, ¿no? O sea, en este caso, seramos nosotros como padres, mostrarnos muy disponibles a este hijo, que en el fondo seguramente nos generará mucho dolor, mucha bronca, bueno, muchas emociones, por eso que recargaba esto de la calma, y poder comprenderlo para poder ayudar y evitar y invitar a decir la verdad, ¿no? Esto por eso que resaltaba esto de no buscamos culpables, sino responsables para que de esta forma puedan colaborar. Y así ir ayudándolo, ¿no? A reparar el daño, si en el caso que se pueda hacer, realmente generar preguntas para poder comprenderlo. Si no, nos podemos poner en su lugar de por qué llegó a esta situación. A veces ni los mismos chicos saben por qué llegaron, ¿no? Se van dando como diferentes escalones hasta que en un momento se encuentran en una situación muy violenta. ¿Qué es lo que te puede molestar del otro? ¿No? Estar abiertos. ¿Cómo pensás que se puede sentir? Empezar a hablar un poco esto de la empatía, porque definitivamente a veces no hay un registro, o no hay un registro real. Si vamos como jueces, perderemos justamente la posibilidad de que puedan confiar en nosotros, y así poder ayudarlo a dejar de actuar de esta manera. ¿Cómo acompañar desde casa? Acá también quiero como esto aprovechar, y es un poquito donde me parece que es lo más valioso. Diálogo y disponibilidad. Estar siempre en un mismo lugar. Bueno, había un ejemplo de una mamá que siempre lo digo, una mamá que tenía varios hijos, que decía que a veces en este tiempo que vivimos, que estamos todo el tiempo haciendo algo, a veces estamos poco disponibles, estamos con el teléfono, estamos trabajando, estamos hoy como casi trabajando las 24 horas, no estamos esa disponibilidad, y a veces cuando queremos estar disponibles para nuestro hijo no está disponible. Entonces, qué importante es realmente estar disponibles para nuestro hijo. Esta mamá siempre estaba con sus hijos adolescentes en un mismo lugar a una determinada hora. Y estaba ahí leyendo un libro, ¿no? Sus hijos ya sabían que a esa determinada hora, en ese determinado lugar, estaba mamá, y si querían contar con ella, podían encontrarla. Bueno, qué importante es estar atentos en esto, ¿no? De estar disponibles. No generamos, a veces queremos generar conversaciones con nuestros hijos cuando llegan del colegio, preguntarle cómo les fue, si le hicieron algo, si no, o a veces nada, cómo le fue, no porque estemos pensando con el tema del bullying en concreto. Pero en el fondo es estar esta disponibilidad, que a veces no se da en el momento que nosotros queremos, sino en el momento que ellos están preparados, ¿no? Aprovechar las situaciones cotidianas. Siempre animo, si se pelean en casa, bienvenido sea, primero que es normal, natural, es bueno que los hermanos se peleen, pero bueno, aprovechar esas oportunidades para poder enseñar, educar. De esta manera no se habla, cuando contestan mal a mamá, cuando contestan mal a un adulto, cuando no tratan bien al abuelo, bueno, cuando no tratan bien a un compañerito que viene a jugar, bueno, esas situaciones cotidianas son donde tenemos la oportunidad de educar y prevenir, ¿sí? Fomentar preguntas de curiosidad, ¿no? Esto a veces, preguntarle, ¿qué pensás de esto? ¿Qué te pareció tal situación? A veces cuando compartimos algún juego o algún video que vemos con ellos, ¿qué te pareció esto? ¿No? Estar abiertos, a veces estamos como padres más queriendo responder lo que debería ser que queriendo escuchar para poder comprender, ¿no? Y desde este lugar es donde vamos a poder ayudar a nuestros hijos, no decir nosotros lo que debería ser. ¿Sí? Porque en el fondo queremos educar hijos libres, queremos educar hijos que cuando no estemos nosotros puedan realmente ver de qué manera pueden reaccionar, o cómo pueden actuar, o cómo pueden ayudar. Entonces tenemos que educar en emociones. En emociones es también educarnos nosotros como emociones. Nosotros somos una generación que tal vez no hemos sido tan educados en este mundo emocional. Bueno, reconocer cuando estamos enojados, pero no por eso golpeo una puerta, ¿no? Le tiro el pelo al que se me pasa, me pongo a gritar, que alguna vez podrá pasar, que uno grite, está enojado, tiene un mal día, pero tenemos que educar en emociones, registrarlas, verlas, y ver cómo las moderamos, cómo las llevamos a un buen cauce, ¿no? Entendiendo, comprendiendo de que mamá está enojada, de que mamá puede tener un mal día y cómo la podemos ayudar. Bueno, y así nosotros también con ellos, porque ellos necesitan ese modelo, ese modelaje, no saben cómo. A veces digo como uno a veces como en la escuela necesitaba esto, dame un ejemplo, ¿no? O sea, bueno, todo muy lindo la teoría, dame un ejemplo. Nuestros hijos necesitan eso, dame un ejemplo. El ejemplo somos nosotros, somos ese ejemplo vivo que nos necesitan para poder también manejar un montón de cosas. Educar en virtudes, en fortalezas, el role-playing a veces sirve cuando hay una situación difícil que les está costando en el colegio, me cuesta hablar, me cuesta decirle a mi compañero tal cosa, o últimamente este compañero me está hablando mal y no sé cómo hacer. Bueno, aprovechar, ¿no? En la adolescencia por ahí ya cuesta porque ya están más tímidos, pero por ahí aprovechar, bueno, hacemos un role-playing, o a veces al adolescente le podemos invitar que lo haga con el espejo. Puede ser medio, pero créanme que sirve un montón, y yo lo hago un montón con los adolescentes, cuando a veces tienen otro tipo de dificultades en el vínculo con los demás, de hacer esta práctica, ¿no? De cómo practico para poder después enfrentarme con más seguridad.
y centrarnos en sus dones y en su fortaleza. En el fondo nuestros hijos también, no en el fondo, pero a veces estamos machacando mucho esos defectos, esas cosas que les cuestan, esas cosas que no van bien, y nos olvidamos de ver todos esos dones, todas esas fortalezas, ¿no? Esos dones que Dios le regaló, y es lo que nos hace único también a cada uno, ¿no? Entonces esos dones están para también darnos a los demás, y nosotros como padres tenemos esa responsabilidad de también mostrárselos y hacérselos ver a nuestros hijos, que a veces no lo ven, porque a veces caemos mucho en la corrección permanente, y eso también genera nada, inseguridades, ¿no? Baja autoestima, bueno, dificultades también para vincularse con los demás. La broma de entre hermanos también es una de las situaciones cotidianas que también podemos aprovechar. Las preguntas de curiosidad ya las decía, esto de ¿cuál fue lo mejor del día? ¿Cuál fue lo peor del día? ¿No? O sea, hay muchas situaciones en donde pueden salir. A veces yo tengo un hijo en concreto que le ayuda, a mí me encantaría que me hablara después del colegio, cuando viene después del colegio, pero la verdad es que él cuando sale después del colegio lo que menos tiene ganas de hacer es hablarme, tiene ganas de sacar la cabeza por la ventana y que el aire le dé en la cara. Entonces yo ya descubrí eso, no lo puedo atosigar con todas las preguntas y ansiedad de madre, sino que él en el momento donde realmente me quiere contar es cuando se está yendo a dormir, es el momento donde él pudo procesar un montón de cosas, y ahí es donde salen conversaciones de cómo lo trataron, de cómo trató él a alguien, de qué situaciones pasaron, ¿no? Entonces en esto de que tenemos que estar, ¿no? El estar en casa educa, ¿no? Esto de los vínculos, de estar disponibles para nuestros hijos, más que en nuestra ansiedad querer generar conversaciones. Y ya con esto estamos ahí cercanos a la hora. Un niño que se siente y se sabe amado es más difícil que se encuentre ante situaciones de bullying. Esto, bueno, muchos me podrán decir, bueno, claramente que un chico lo podemos amar mucho en nuestra casa y sin embargo puede estar expuesto, por supuesto, ¿no? Acá hablamos de que no hay una sola causa. Por eso es que en esto resalto del sentimiento de pertenencia, cómo podemos ayudar a nuestros hijos a que tengan ese gran sentimiento de pertenencia dentro de nuestra casa, ¿no? En ese lugar donde podemos practicar un montón, donde nos podemos equivocar un montón, y donde podemos aprender, ¿no? A querernos, a respetarnos, a tratarnos con cariño, a tenernos paciencia, a no estar siempre tan impulsivos, aunque en casa se da todo, ¿no? O sea, siempre dicen esto de, bueno, en casa como uno se siente tan cómodo es donde a veces trata peor a los que más quiere, ¿no? Pero bueno, es ahí donde uno tiene que trabajar todo esto para poder después, en esa salida de afuera, que el colegio es ese primer lugar donde se empiezan a sociabilizar, vayan también teniendo esas herramientas y donde ellos también se vayan sintiendo seguros para poder enfrentar una situación si hay con características, ¿no? Porque nuestros hijos se van a encontrar con chicos más violentos, tal vez no en el colegio, o tal vez más adelante, y también tendrán que aprender a gestionar. Por eso es que resaltaba la virtud de la fortaleza, la virtud también de discernir, ¿no? De no actuar ante la primera, ¿no? Esto nada, de reflexionar, ¿no? Y con qué esto de los niños son buenos observando pero malos interpretando, con este sentimiento de pertenencia, como tienen a veces hasta los 7 años un pensamiento muy concreto, sacan malas conclusiones. Y a veces inclusive uno puede decir, pero yo lo quiero con toda mi alma a mi hijo. Pero en el fondo a veces pueden no sentirse amados, pero porque a veces interpretan mal, ¿no? Sobre todo en edades cuando son chiquitos, sacan conclusiones como, por ejemplo, si mamá está más tiempo con esta persona, o con este hermanito lo quiere más, ¿no? Si mamá le dio a tal persona es porque, ¿no? Sacan conclusiones falsas, y a veces puede estar esta conclusión falsa de que no lo quieren. Por eso, reafirmar cuánto los queremos a nuestros hijos, inclusive cuando los estamos corrigiendo. Yo a veces digo este ejemplo de, bueno, en este momento se apaga la tele, los quiero mucho, pero es hora de dormir, ¿no? Como que el mensaje de amor siempre tiene que estar, inclusive en esos momentos de reflexión. Y acá vamos un poquitito más, quiero... acá viene otro videito para también reflexionar, y ahora hacemos una conclusión. ¡Qué pringao!
Hola. Hola. ¿Me puedo sentar aquí contigo? Sí. ¿Cómo te llamas? Leo. ¿Y tú? Adrián. ¿Cuántos años tienes? There's no loneliness. Everyday hero. Happiness ¿Cómo te llamas? is in your head. Bueno, este video, yo lo comentaba recién con los chicos, todas las veces que lo veo, la verdad me vuelvo a emocionar. A ver, vamos a hacer acá. Todas las veces que lo veo me vuelvo a emocionar, sobre todo creo que son dos cosas las que al menos particularmente me conmueven, es la valentía de este nene, ¿no? O sea, pensemos que este nene estaba solo, la valentía del nene que con su bandeja detiene esta situación, y por otro lado, esto de que hablábamos de la unión hacia la fuerza, ¿no? O sea, esta chica ya había visto esta situación, que la que después se suma, pero no se había animado, y sin embargo cuando ve que este se suma, ella también se suma, ¿no? Y así como podemos ver, ¿no?, que qué importante es esto a veces educar, no tanto para que, bueno, no le hagan bullying o no, sino en esto de qué importante es educar para que nuestros hijos sean buenas personas, ¿no? Porque eso les va a ser el parámetro también para poder detectar alguna situación, si les toca verla, de poder actuar y tener esa valentía y ese coraje de este chiquito, y también, ¿no?, tener, si en el caso de que no tuve ese primer coraje, pero poder sumarse, y ahí cómo se disminuye, se ve concretamente cómo ellos, si bien es un video, ¿no?, de una manera muy simplista, pero que se dan mucho de esto de cómo ellos disminuyen en su actitud, de que ya dejaron de ser, ¿no?, graciosos, porque hubo alguien que los opacó con un acto valiente, ¿no?, en todas sus características. Y la cara de alivio de ese nene, de alivio al final, como diciendo, qué bueno que apareció este chico, ¿no? Bueno, pensemos así cómo podemos también acompañar a nuestros hijos. Yo este video se lo he mostrado a mis hijos, también lo pueden mostrar, me parece que es muy rico. Y acá el Papa Francisco también tomando un poco la realidad del bullying para que veamos que también es una realidad que hasta el Papa Francisco la ha tomado como en agenda, o al menos ha hecho más de una referencia a este tema, porque es una realidad que va en aumento, y que esto también nos habla de qué importancia es cuidar la familia, ¿no? Jueguen por el diálogo, lo dice, jueguen por el caminar juntos, jueguen con la paciencia del escuchar al otro, y entonces será una paz fuerte, y esa misma paz fuerte hará que descubran la propia dignidad, y me animaría hasta la propia personalidad, ¿no?, que los chicos en este buscar a veces pertenecer, lo hacen de una manera muy negativa, muy violenta, por falta de ejemplos, por falta de modelos, por diferentes factores, como dijimos, no hay uno solo, sino que sean varios factores. Y el bullying es un fenómeno de autocompensación, ¿no?, esto de autovaloración. El mismo chico que a veces esto de querer agrandarse en hacerse el superior, en el fondo también hay una gran baja autoestima, ¿no? Y hay que acompañar también en este caso. Y por último, y ante todo, creo que esto es lo que a veces se hace más difícil, y creo que es el gran desafío que tenemos como padres, como educadores, como profesionales que trabajamos y acompañamos, el ser ejemplos, ¿no?, esta coherencia que también este mundo nos pide, ¿no?, de ser coherentes, de que nuestros hijos necesitan más que nunca padres presentes, porque ahí también, si bien hay muchos buenos ejemplos, porque acá obviamente estamos hablando de una problemática, ¿no?, pero sabemos que hay muchos buenos ejemplos, de mucha gente que trabaja con esto, y mucha gente que trabaja, ¿no?, que trabajan de manera silenciosa, y tampoco se los escucha, y que tampoco a veces se ve, pero qué importante es esto de ser el ejemplo nosotros, un poco lo decía hace un momento, de cómo modelar, de cómo tratar a nuestros hijos, de cómo ser empáticos con ellos para que ellos también puedan ser empáticos con otros, de cómo nosotros actuamos ante sus imperfecciones, hacia cosas que no toleramos, ¿no?, con esa paciencia. Y bueno, muchas veces no somos perfectos, y muy alejados de hacerlo perfecto, pero si nos equivocamos, disculparnos, rectificar, volver a empezar, ¿no?, que nuestros hijos vean también esto de una manera muy natural dentro del ámbito familiar. Y para cerrar, les quería dejar, acá hay algunas películas que a veces pueden ayudar para trabajar, o para tener a mano, ¿sí?, si uno a veces ve estas situaciones. Para adolescentes siempre en estos casos recomiendo el acompañamiento y supervisión de un adulto, sobre todo en estas primeras son bastante violentas, son casos reales.
No son necesariamente que las tengan que ver, pero bueno, a veces me han pedido películas para ir para divertirlo en grupo, en el aula. Wonder seguramente muchos la conocerán, es muy buena. Bill Elliot, son casos también reales. Y en niños, Bienvenidos al Hormiguero, Chicken Little y Dumbo, también hay situaciones, y uno a veces por ahí si empieza a estar como un poquito más abierto, empieza a ver que hay varias películas que tienen esta temática, sin ser de una manera muy clara, pero están, y a veces también pueden ayudar a ser disparadores de reflexión, ¿no? De debate, de generar preguntas, ¿no? Estar abiertos a que nuestros hijos tal vez nos puedan contar algo que como nos ven disponibles, nos ven abiertos, estamos, ¿no? queriendo escuchar y realmente ayudarlos, es que se dan. Creo que con esto ya estamos ahí en buena hora. Muchas gracias, Manuela. Fantástica la presentación que hiciste. Ya nos fueron llegando preguntas, así que si querés vamos directo a las preguntas para que nos quede tiempo de responder todas. Bueno, empiezo. Cuando alguien identifica un caso de bullying, ¿cómo podría ser el modo de intervenir en primera instancia? ¿Voy al padre, a la madre, a la maestra, al colegio? Bueno, siempre, como en su momento había dicho, esto de cuando uno empieza a identificar o a sospechar que puede ser su hijo el que realmente está sufriendo un tipo de situación, siempre es bueno primero ir al colegio, para que tal vez hacer como ese primer alerta para como corroborar, preguntarle a la docente, mira, me estoy notando como esto en general no se da dentro del grupo, por ahí la docente te va a decir, no, yo acá no noto nada, no veo nada, bueno, te pido que estés más atento en los recreos, que estés más pendiente, ¿no? A veces este es acercarse al colegio para hacer llegar nuestra inquietud. Entonces, desde el colegio ya nos pueden dar una fuente de información que nos puede ser válida y decir, sí, corroboramos de que esto está pasando, ¿no? Y en esto hay que estar también, es muy difícil a veces también para los padres, y yo los comprendo, pero es muy importante que el colegio también vea que nosotros queremos colaborar con esta situación, no queremos ir ahí a buscar a quién mato, ¿no? O a quién voy a ir a generar más violencia, ¿no? Sino realmente quiero que esta situación se haga luz y poder ayudar de una manera colaborativa. Entonces siempre primero es recomendable ir al colegio, sobre todo porque del padre, que por ahí está esta situación del hijo agresor, siempre hay como una defensa, a veces no es tan fácil verlo, y a todos nos podría pasar no es tan fácil reconocer una situación así. Entonces, por ahí desde una mirada del colegio, más esta mirada de los padres, podemos trabajar mucho más colaborativo y llegar de una manera mucho más acertada para poder acompañar esta situación si vemos que es una situación propiamente de bullying dentro del colegio. Y si en el caso que sea fuera del colegio, en realidad un ciberacoso, ciberbullying, que se da en el grupo escolar, pero fuera del ambiente, digamos, más que todo en los grupos de WhatsApp, por ahí pasa, ¿no? ¿También debe intervenir el colegio? Bueno, ahí cuando pasan situaciones de ciberbullying, que hoy pasa muchísimo, muchísimo, y cada vez también pasa por este acceso, porque además, como en el fondo soy pero no soy, ¿no? O sea, puedo estar atrás de una pantalla sin que me identifiquen, se hace más fácil la violencia en ese acceso y puede ser inclusive más agresiva. Ahí puede inclusive inferir, por eso en esto hay que ser muy cuidadosos, la parte legal, ¿no? Porque esto en algunos países ya está como condenado, o sea, condenado, se toma como una situación penal, ¿no? Y en el caso de que son mayores de edad, se puede abrir una causa. Entonces, hay una cadena, hay que ver si esto es dentro del ámbito escolar o no. Es muy importante por esto no ser tan impulsivos, guardar todos esos chats para poder ver, ¿no? Por eso es que dije que importante es poder estar en conexión con nuestro hijo, porque por ahí nuestro hijo no nos comparte. Bueno, mamá te quiere acompañar, ¿no? Y contame todo esto que te estás recibiendo, y uno va juntando información para después poder, ya en esos casos, intervenir de una manera mucho más, será con intervención a veces de un abogado o alguien especialista en el tema de cómo, que hay gente especialista en acompañar los casos de ciberbullying. Y también, Bien. por supuesto, comentarlo en el colegio, ¿no? Porque esto a veces viene arrastrado desde el colegio. Pasa que el colegio a veces también le falta, no llega esa información porque ella no tiene acceso, entonces no deja de ser algo que a veces puede no saltar en el colegio. Claro, sería conveniente informarlo entonces al colegio. Bien. Sí.
Hemos visto casos, ¿no? de que uno muchas veces habla con padres en vez de ir directamente al colegio, por ahí la comunicación entre padres y muchas veces mal tomado, digamos, ¿no? Por aquel papá que a lo mejor su hijo es el agresor, ¿no? Siempre es como que la culpa es del otro, ¿no? Exacto. Y siempre que como vuelvo a resaltar, no quiero ser simplista y trabajo en este tema, trabajo con familias y en esto hablo como con conocimiento de experiencia, de que yo sé que no es fácil, y uno cuando realmente vive una situación de que su hijo fue, digamos, lo primero que quiere hacer es ir, nada, blanquearlo y que esto se termine lo más rápido posible. Pero tenemos que saber de que esto no se resuelve tan fácil y que hay una manera de proceder que es lo que va a hacer que esto, porque a veces los padres, ¿qué es lo que hacen? Que también entiendo desde su dolor, a veces de su falta, que no se sienten comprendidos, sacan al alumno del colegio sin a veces de haber trabajado lo suficiente, y tampoco es algo bueno para este chico a veces sacarlos así del colegio, ¿no? Entonces, nada, buscar, obviamente cada caso habrá que resolverlo y verlo de manera particular, pero qué importante es poder trabajar en red, ¿no? En esto es trabajar con adultos que puedan ver de cómo acompañar mejor estas situaciones. ¿Y si es el niño el que pide salir del colegio? Bueno, ahí también habrá que verlo, podrá ser una situación a tener en cuenta, ¿no? Porque tal vez, nada, si fue, o sea, como decía Guri al principio, no es lo mismo tal vez un mes de situaciones de que haber vivido, ¿no? Mucho tiempo, y a veces puede ser una solución, pero tiene que haber sido, nada, trabajarlo de manera, como vuelvo a decir, no tanto a veces colaborativa, pero sí reflexiva, no desde el impulso, no desde lo quiero resolver al problema sacándolo al chico, porque como decimos, este chico tal vez va a otro colegio y tal vez vuelva a tener situaciones de violencia, porque hay que trabajar también un montón de otros factores con este chico, ¿sí? Para, bueno, para fortalecerlo, para acompañarlo y también darle seguridad en otro ámbito. Bien. Otra pregunta, Manuela. A ver, ¿qué hacer cuando los padres tienen las mismas actitudes de bullying hacia los otros padres de un colegio? En este caso, a ver si entendí bien, o sea, si los padres están haciendo bullying A otros padres. a otros padres. Bueno, ahí es como más complejo todavía, por eso es que hablaba bueno, que no es tan simple y que, bueno, ahí a veces también en esto, siempre buscar, o decir, o sea, más que ir directamente a con quién me agarro, con quién puedo buscar de aliado. O sea, esto es como buscar la fuerza hacia la unión, ¿no? O sea, buscar tal vez otros padres, nos está pasando esto, vos qué te parece, porque a veces son situaciones que los papás, otro la ve también, pero no la dice porque cree que es el único, ¿no? Entonces, también a veces yo siempre, en esto en los colegios, ¿no? Dependiendo a qué colegio mande, qué importante es conocer a los papás también de nuestros hijos, de los amigos de nuestros hijos, porque eso también ayuda a poder prevenir un montón de situaciones. A veces nos pasa que, bueno, ya está, llegó a ese colegio, no llegué a conocerlo, bueno, pero siempre estar abiertos, ¿no? A invitar a esos chiquitos a nuestra casa, poder conocerlos, conocer a la familia, para que si hay alguna posible situación, yo tuve un primer contacto, ¿no? O sea, si no, a veces se hace muy difícil ir directamente cuando ya está el conflicto desatado. Yo siempre iría, pienso, ¿no? Esto lo estoy pensando con vos, Flor, en la pregunta, bueno, ver que otros padres podría, nada, ver esta misma observación y bueno, y la unión hacer la fuerza, ¿no? Como un poco lo que decía anteriormente. Sí, quizás esto también se puede plantear en el colegio, ¿no? Porque si es la situación dentro de un colegio con padres del colegio, a lo mejor, como vos decís, entre todos podemos ver de solucionarlo. De solucionarlo, exacto. Bueno, otra pregunta, Manu. Dice, si mi hijo es acosado por un compañero, el colegio acepta que eso está pasando y que mi hijo está comenzando a defenderse. Pero el director me advierte que aunque sea por defenderse, puede ser sancionado. ¿Esto está bien? Me parece que va a hacer que mi hijo vuelva para atrás y no lo cuente más. Bueno, obviamente que acá vuelvo a resaltar esto de trabajar individualmente cada caso. Yo trabajaría más esto de defenderse, porque a veces la defensa puede caer también en una situación de más violencia, ¿no? Y en esto, digamos, o sea, claramente que el bullying no lo vamos a combatir con más violencia, sino, bueno, que este chico, en el caso de que esté, bueno, ver, de buscar otros compañeros donde se sienta,
¿no? Y a veces esta defensa tiene que ver con poner un freno, ¿no? Pero no esto de la defensa de más violencia, a veces tiene que poner un freno y esto también es defenderse y cuidarse, ¿no? Me gusta más como la palabra esto de cuidarse y poner un límite, inclusive recurrir a un adulto, o sea, en este caso, a veces también los tratan de buchones cuando pasa esto, pero tenemos que saber de que cuando estas situaciones se dan, y no es un conflicto propiamente que se resuelve entre chicos, sino que está habiendo una situación concreta de bullying, ¿no? Que se están dando estos tres factores, bueno, tengo que recurrir a un adulto, tengo que recurrir a uno más, porque no lo vamos a poder resolver el chico solo, ¿sí? Cuando hay situación de bullying, no lo puede resolver el chico solo. Por eso es que hablaba de estos tres factores, porque a veces decimos, bueno, como que se defienda, que vaya. Si es realmente una situación de bullying que se da esto de persistencia en el tiempo, de que hay una intención de agresión, y donde hay una diferencia de poder, bueno, claramente este chico está en desventaja, entonces se le va a hacer muy difícil también, tal vez hacerlo solo, y seguramente vaya para atrás. Entonces va a tener que buscar a alguien con quien poder buscar ayuda, ¿no? No sé si respondí, no deja de ser algo muy personal, pero espero haber... Sí, 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 yo creo que sí, pero bueno, quizás le podemos decir a la gente que si hay alguna cuestión particular, a lo mejor que quieren plantear, podemos nosotros recibir las preguntas y hacértelas llegar, como bueno, para seguirlo viendo en forma personal y no tan abierto, digamos, al público. Totalmente. Así que bueno, Manu, a mí me queda preguntarte, que ya lo has tocado, pero bueno, a mí me preocupa el caso de si nuestro hijo es el agresor, digamos, ¿no? ¿Cómo encararlo? No sé, me cuesta pensarlo, digamos, y ver cómo actuaría yo. En general, lo que he visto es que muchos, como te había planteado, ¿no? Es como que tratan de buscar al otro como culpable, pero bueno, ¿cómo trabajarlo? Bueno, creo que en primer lugar es esto de que, como siempre, estar abiertos. Uno cuando tiene hijos y trae hijos al mundo se da cuenta de que, bueno, uno los va educando, les va dando un montón de herramientas, pero bueno, después los chicos también van eligiendo, ¿no? Acertadamente, equivocadamente, ¿no? Y está en su libertad. Entonces, si bien claramente hay responsabilidad, vuelvo a esto de resaltar, no culpabilidad, sino que hay responsabilidad, seguramente en algo los padres, pero bueno, buscar de cómo acompañar a este hijo. Es como vuelvo a repetir esto de estar abiertos, aunque nos duela, ¿no? De que nuestro hijo puede estar sumergido en una situación de violencia y que sea él el causante, bueno, y poder entender, porque este hijo definitivamente hay algo que lo está afectando, por lo cual la manera que siente que lo miran, que lo quieren, que pertenece, es a través de la violencia, ¿no? O al menos en ese factor, porque además también hay que entender que lo que decía anteriormente, normalmente el bullying se puede dar en un sector, o sea, este chico puede hacer bullying en el aula, pero no puede hacerlo, puede capaz no hacerlo en el club, porque en el aula hay un factor de integrantes, por esto que decía del trabajo de grupo, que se da como condición, por eso es que también hay que tampoco generalizar, porque a veces inclusive a un padre se le puede sorprender de que este hijo, sí, pero en el club yo estoy con él y no, bueno, nada, entender un poquito y querer acercarse a este hijo sin horrorizarnos, con calma, para poder realmente acompañarlo, y tal vez a veces será con ayuda de algún profesional, si lo amerita, o si el nivel de agresión es muy alta, habrá que buscar ayuda profesional. Bueno, acá justo Federico también tenía una duda que quiero transmitirte. Eh, bueno, vos nos diste un montón de causas, ¿no? del bullying y bueno, pensamos cuál es la que más, digamos, si la que más fuerte, digamos, ¿no? de todas las que vos nombraste, cuál es la más importante de todas esas causas, un problema psicológico, a lo mejor un problema de autoestima, ¿qué es lo que vos A ver, pensás? como vuelvo a decir, es que en todas estas situaciones en general, de violencia, no podría decir, bueno, hay una sola, porque claramente son varias, se van como sumando. Yo podría decir a veces esta falta de vínculos profundos, ¿no? Este espacio de compartida familiar, ¿no? A veces esto del estar gestionando, que nos puede pasar a todos, ¿no? O sea, nadie está exento, de estar gestionando tanto que a veces nos olvidamos de estas cosas importantes, y tiene que ver a veces con este estar
en casa, ¿no? El estar disponible emocionalmente y no solamente gestionar. Creo que ese es un gran desafío hoy para los padres en el siglo XXI, tomando también lo que con la charla anterior, ¿no? Creo que es un gran desafío el estar y hacer familia, ¿no? Que hoy, digamos, en este mundo que por ahí nos exige tanto, podemos perder el foco muy fácil y creer que estamos, ¿no? Con todas nuestras buenas intenciones, porque todos tenemos muy buenas intenciones con nuestros hijos, del trabajo, ¿no? Las exigencias de acá, de allá, y a veces poder, no sé, perdernos de ese detalle tan importante de estar y generar buenos vínculos con nuestros hijos. Y en el caso de que, bueno, que nuestro hijo sea callado, cerrado, que no podamos sacarle, digamos, ¿no? Si tiene algún problema de estos, ¿qué hacer? ¿Hablar al colegio, con sus amigos? No sé cómo se podría trabajar. Exacto, primero ver si esto que nosotros vemos objetivamente es una limitación para él. Porque a veces que son chicos mucho más introvertidos y no es una limitación propia, es una parte de personalidad. Y a veces los papás, yo esto también a veces lo noto mucho en consulta, como que tiene que tener muchos amigos, tiene que hacer todos los programas. No, ¿por qué? O sea, si él no está contento con todos los programas, no quiere ir a todos los eventos, pero no porque tenga un problema, sino porque son chicos con otras características, uno como adulto también ya se va dando cuenta que hay personas que son más sociables, otras menos, esto no las hace mejor peores, ni más ni menos felices, ¿no? Entonces, primero entender esto, de que a ver si es algo que lo está limitando, que es una queja o algún sufrimiento que él está teniendo y que le gustaría tener más amigos, o que no, él está, digamos, tiene 1, 2, y con esos 2 está muy bien y logra vincularse de una manera muy saludable en el grupo. Y si uno lo ve en el colegio, bueno, sí, siempre creo que el colegio es ese primer puntapié para abordar cualquier tipo de conflictiva, ¿no? Porque es un lugar donde los chicos comparten muchas horas, donde uno no está, y donde se da mucho lo vincular, ¿no? Que si bien en casa también, y claramente que es el tiempo donde en general está más tiempo, pero en el colegio pasan muchas horas. Entonces siempre el colegio nos puede dar esa maestra que lo conoce, ¿no? Puede darnos una pauta de si estamos acertadas en esa observación, o a veces, nada, a veces las mamás vemos problemas donde no los hay también, ¿no? Entonces creo que es como encontrar eso, ¿no? de recurso. Bueno, Manuela, muchas gracias. Creo que esto ya estaría cubierto. ¿Hay alguna pregunta más? No sé. La va a hacer Gonzalo. Una preguntita más para ir cerrando. Sí. Buenas. Yo voy a preguntar, yo como estoy un poco más en la parte técnica, en caso de, por ejemplo, poder saber que el caso de bullying, ya sea como causante, o sea, como agresor o como la persona que lo recibe, sea un determinado grupo de amigos, que capaz, bueno, una situación que se da que el grupo de amigos de, bueno, no tengo hijos, pero del chico, son los que lo causan. ¿Está bien restringirles ese grupo? ¿No dejarlos ir, no dejarlos juntarse con esos chicos? Perdón, a ver, ¿me podés volver? Creo que yo no te entendí, ¿eh? ¿Me podés volver a formular la pregunta? Yo no entendí lo que quiso decir. Se da una situación de bullying en un grupo y lo que él pregunta es si los padres le tenemos que restringir que vaya con ese grupo o tenemos que actuar de otra manera, digamos. Bueno, primero, en esto, depende de la edad. ¿De qué edad estamos hablando? ¿Cómo era? ¿Gonzalo? Gonzalo. ¿De qué edad estamos hablando de este chico, no? O sea, va a depender mucho la edad, ¿no? No es lo mismo un chico de 16 que un chico de 10. No, no hay ningún caso particular, es simplemente... Ok, bueno, va a depender un poco de la edad, ¿no? Y ahí creo que en esto yo siempre le animo mucho a los papás que somos ese primer termómetro, o sea, quien conoce mejor a nuestros hijos somos nosotros. Bueno, acá en este caso hablas de una situación de amigo, pero vos decís si un amigo debería decirle o estás hablando de como padre, Gonzalo. Y los padres tendrían que restringirle juntarse con ese grupo, digamos, Bueno, o negarle. ¿No? Sí. Exacto. Yo creo que ahí habría que ver de realmente si es una cuestión más de prohibición, porque tal vez estamos prohibiendo algo que no es necesario y tal vez podemos estar prohibiendo algo que sería bueno, pero ahí va a ser también de cómo veamos a ese hijo ante esa situación, porque si este hijo quiere ir, hay algo por lo cual, ¿no? O sea, quiere ir, tal vez porque quiere aprovechar para, no sé, hacerse amigos de otros y nosotros estamos solamente enfocados a esa situación de bullying y
y tal vez lo estamos limitando de una oportunidad de poder gestionarse, ¿no? Y si vemos que realmente hay una situación de riesgo, bueno, obviamente los padres tendremos esa autoridad tal vez de verlo, por eso es que digo, será el caso como en concreto que uno va viendo, pero quería como darle un doble clic a esto de que a veces los papás, yo a veces también lo noto mucho en consulta, esto como que a veces consultan, o que está bien, ¿no? Pero a veces confían más en la palabra del docente o del profesional que en lo que ellos perciben como padres, ¿no? O sea, los padres somos los que tenemos ese mejor termómetro para darnos cuenta si nuestro hijo está bien, ¿no? Y después podemos escuchar otras voces que nos harán resonar o no sobre nuestra observación. Pero me parece que en esto también tener esa seguridad y ese sentido común y sensibilidad como padres para ese hijo, que no la tiene el docente, que la tiene uno porque es su hijo, para poder acompañar ante cualquier situación, ya sea de bullying o cualquier otra problemática, ¿no? Perfecto. Gracias, Manu. No, de nada. Bueno, muchas gracias nuevamente, Manuela. Queremos también agradecer a todos los presentes en esta conferencia por el tiempo que nos han dedicado, por las preguntas y comentarios que nos han hecho llegar. Muchas gracias, Manuela, por la predisposición en responder todo lo que pudiste ahora durante estos minutos, pero bueno, el tiempo se acaba. También queremos agradecer a las empresas que con su aporte hacen posible estos encuentros: Capitel Constructora, Sanatorio Santa Fe, UNICEM, Tregar, Redesport. Y bueno, los esperamos para nuestro próximo encuentro, Dios mediante, en 7 días, el martes 27 de septiembre, a partir de las 19:30 horas, donde el padre Javier Cecé nos orientará en cómo acompañar a nuestras familias en diversas situaciones difíciles que se nos presentan. Bueno, a todos muchísimas gracias, gracias Manuela nuevamente, y nos vemos, si Dios quiere, el martes que viene. Muchísimas